palabra. Todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así puestos de pies, mis hermanos, quiero que miren sus Biblias, Salmo 119, versículos del 9 al 19. Salmo 119, versículos del 9 al 19. Y dice así la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Voy a prender la luz, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios muchas cosas, pero quiero hoy hablar de déjenme explicarles que hoy el mensaje no va a ser tan didáctico, más como devocional. En otras palabras, aunque tiene doctrina, es menos doctrinal y más devocional. Es un mensaje que el Señor me dio porque yo siento que hay mucha necesidad hoy en día, incluso en esta congregación, nadie que esté exento de eso, de tener más aprecio, valorar más la palabra de Dios. Y para que veamos que todos dependemos de la palabra, más de lo que tal vez sabemos, más de lo que sabemos. Decimos, sí, yo sé que la necesito, pero quiero hablar hoy de una dependencia completa o total del creyente de la palabra de Dios. Si tú eres un creyente, si tú has nacido de nuevo, tú eres un creyente regenerado, porque hay dos tipos de creyentes. Hay creyentes regenerados, creyentes no regenerados, creyentes que han nacido de nuevo y creyentes que no han nacido de nuevo. El ser creyente no te garantiza la salvación. ¿Usted cree que me equivoco? Leer en Santiago más otro día que los demonios creen y temblan, pero no son salvos. ¿Usted cree que hay demonios en el cielo? No creo. Ellos creen. Satanás cree. El puro creer no te va a salvar. ¿Okay? Es muy importante entender eso. Hay que creer intelectualmente, pero hay también que creer de corazón y aceptar de corazón lo que tú crees en la cabeza. Pues hoy quiero hablar de la palabra de Dios para el creyente. La palabra de Dios es mucho más que unas simples palabras impresas en las páginas de nuestras Biblias. Aquí tenemos una Biblia y todos tenemos letras, versículos, palabras, hasta números, aquí en nuestras páginas. Es la revelación de Dios al mundo pecador acerca de, primero, su santidad, Él es santo, y de la necesidad que tienen los hombres de la redención, de ser redimidos. ¿Cómo sabemos, cómo podemos captar y aprender, o más bien aprender y captar sobre la santidad de Dios, la magnificencia de Dios, si no leemos
y aprendemos de su palabra. Y vemos que es una revelación, por eso dice en Deuteronomio 29:29, son las cosas reveladas. La Biblia es la santa revelación de Dios. Recuerda que hay 3 formas de revelaciones que Dios ha dado a sus criaturas. La primera es la creación. Los cielos declaran la gloria de Dios. Uno puede ver el mundo, la creación, el universo, lo que tú quieres, estrellas, el mar, los animales, una flor. Todo eso declara la creación de Dios. Perdón, la existencia de Dios y su gloria. No todo lee una Biblia, pero todos pueden ver con sus ojos, oír con sus oídos, palpar con las manos la creación de Dios. Y la otra es la conciencia. La conciencia. Dios nos ha dado una conciencia. No me digas que no sabes cuando haces mal. Hay gente que se han suicidado por la conciencia. Y Dios nos ha dado una conciencia. La conciencia revela las leyes de Dios establecidas. Cuando tú robas, tú sabes que haces mal, aunque tú nunca has leído la Biblia. Uno sabe cuando hace mal. Uno comete adulterio infiel, él es infiel a su esposa o ella a su esposo. Ellos saben que están haciendo mal o no lo harían en escondidas. Aunque uno nunca ha leído la Biblia ni los 10 mandamientos, sí saben que es malo robar, es malo mentir. Ellos saben. Es malo faltar respeto a sus padres. Dios ha dado una conciencia para enseñarnos sobre su carácter. ¿Quién es Él? Nos ha dado la creación para enseñarnos su poder y su sabiduría. Y nos ha dado su palabra para mostrarnos el camino hacia Él, que es Jesús. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo es que sabemos eso? Porque está en la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es un testimonio de Jesucristo. Cristo dijo, para escudriñar las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, testifican de mí. La Biblia es, entonces, la revelación de Dios al hombre pecador acerca de su santidad y acerca de la necesidad del hombre de ser redimido, salvo. Es la fuente también de la luz salvadora de Dios en un mundo perdido y oscuro. Es verdad, Jesús es la luz, pero tú nunca sabrás de Jesús aparte de la Biblia. Porque la palabra de Dios es la que testifica de la luz, que es Jesús. Él es la luz del mundo. Él es la luz de cada hombre. Cada creyente que le recibe, Él es la luz nuestra. Hasta dice Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es mi luz. Y la Biblia habla de eso. Es la fuente. La Biblia es la fuente, es donde podemos sacar la luz verdadera para poder ser salvos. Es el medio que utiliza Dios para que los pecadores reciben la fe salvadora. La Biblia dice, sin fe no podemos ser salvos. Pero la Biblia dice también que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Sin la palabra, nadie recibirá la fe. Es la palabra de Dios que nos da la fe, porque tiene cierta energía. Donde dice en Hebreos 4:12, la Biblia es viva y eficaz. Esa palabra eficaz, sacamos la palabra dinamita. Es poderosa. Es la que puede aún penetrar corazones duros, fríos, congelados. Y vemos aquí entonces, es el medio que Dios utiliza para alcanzar pecadores, así como nosotros. Y por último, la palabra de Dios es la fuente de crecimiento espiritual e iluminación para aquellos, ahora mire, que han sido regenerados, que han nacido de nuevo.
So, aparte que es la luz para salvación, es luz para los salvos, es alimento, edificación para los que ya son salvos. Y aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio, que en ella se encuentra. ¿Dónde encontramos el Evangelio? En la Biblia. Aparte de la Biblia, no hay Evangelio. Y si usted ha oído del Evangelio es porque de alguna forma la iglesia sacó la enseñanza del Evangelio de la Biblia. Ahora, quiero hablar de 11 versículos. Y cada versículo aquí, ahora, déjeme decir algo del libro de Salmos. Muchos de ustedes esta vez ya saben, han enseñado eso, otros de ustedes esta vez no saben. No son capítulos, cada salmo es su propio salmo, pero si fuera un capítulo, Salmo 119 es el más largo de la Biblia. Y todos los versículos hablan en alguna forma de la palabra de Dios. Sus testimonios, sus preceptos, sus caminos, sus juicios, habla de la palabra, todo lo que se encuentra en la Biblia. Pero si usted ha fijado, son 176 versículos y son 22 agrupaciones de 8 versículos. Y si usted fija bien, en Salmo 119, el primero versículo arriba dice Aleph. Pues usted mira el versículo 9 arriba, dice Bet. Pues usted ve aquí el versículo 17, Gimel y Dalet. Cada 8 versículos se encuentra una letra del alfabeto hebreo, hebreaca, o como sea, hebrea. Entonces, no tiene 26 letras, tiene 22. Y usted multiplica 22 por 8, sale 176. No se puede apreciar ni captar en inglés, ni en español, ni en francés, pero en el hebreo, cada versículo comienza con la misma letra. Todos los versículos, de 1 al 8, comienza con la letra Aleph, o que es A, del hebreo. Y de 9 al 16, segunda agrupación de 8, comienza con la letra B. Es los salmos. Este salmo en particular es un salmo poético, es poesía. Aunque es palabra de Dios, y no sabemos si era David o no, no parece que era David, pero el autor lo escribió por grupo de 8 versículos, cada uno comenzando con la letra A, la letra B, la letra C, hasta el fin del alfabeto hebreo. Son 22. Yo quiero que entiendan eso, me puede ayudar un poco. Ahora, vemos aquí entonces, pero yo siento en mi espíritu, yo quiero compartir versículos 9 al 19. Le dije que va a ser más devocional. No hay tanta doctrina más que cosas prácticas. Este es uno de los pasajes bíblicos. Yo sí tengo memorizado esos versículos. Más que todos en inglés, la mayoría en español, pero me falta unos. Y esos son de los versículos. Yo tengo ciertos pasajes bíblicos que cuando me acuesto en la noche, yo medito en esos versículos. Me quedo dormido. A veces alcanzo a repasarlo 3, 4 veces. A veces el primer versículo yo me quedé dormido. Así es. Pero este es uno de los pasajes que repaso mucho. Hay otros. Santiago 4, del 5 al 10. Y también Isaías 41, Isaías 40 y diferentes. Josué capítulo 1. Son versículos que Dios me ha dado muy especial, y muchos en Isaías y Jeremías. Pero el hecho es, yo quiero compartir con ustedes algo que este pasaje, déjeme decir, algunos versículos lo conozco más que a mi esposa, porque además estamos casados 50 años, yo tengo 52 años con algunos de esos versículos. Cuando yo era joven y bello, ahora ninguno de los dos, yo sé, pero cuando era joven y bello, uno de los primeros versículos que yo memoricé fue el versículo 9. Yo tengo casi 52 años repasando por lo menos 2 o 3 veces a la semana, si no todos los días, estos versículos.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso no quiere decir que no es para los viejos también. ¿Ok? Pero ese versículo nos da a entender primero que la palabra produce purificación. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Eso nos da a entender que el joven va a ensuciar, se va a meter en vicios, se va a meter en problemas, va a pecar. El que nunca peca no tiene que ser limpiado. Eso da a entender que el joven, aunque él ama al Señor, va a caer de vez en cuando, va a tropezar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Aquí dice, no con leer la palabra, no más con aprenderla, dice con guardar tu palabra. Y toma en cuenta, es una oración dirigida al Señor. Eso no es hablando a nosotros, está hablando a Él. So, la pregunta que hace este autor, este escritor del Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el Señor mismo le tocó, con guardar tu palabra. En otras palabras, siendo un hacedor de ella y no tan solamente un oidor de ella. Yo sé que muchos jóvenes aquí, hay parejas jóvenes, bien para mí, si usted tiene menos de 40 años, yo lo considero joven, 35, 33, muchos de 20 en los adolescentes. Cuando usted tiene fuerzas, la Biblia dice en Timoteo, para huir de las pasiones juveniles. Huir de las pasiones juveniles. Las tentaciones son fuertes en la juventud. Sexualmente, también el orgullo, la pasión. A veces uno se pone violento sin pensar porque no tiene mucho control, es joven. Por eso es tan importante que un joven cumpla con la palabra de Dios. Sea un hacedor de ella, nada más un oidor. El Señor mismo oró esta oración. Y ustedes dirán, ¿por qué la nota de versículos rojos y versículos azules? Pues siempre ha sido así. Todo lo que es citado por el Señor Jesús lo pone en rojo en las notas. Todo lo que otros versículos lo pongan en azul. Para diferenciar entre la palabra de Jesús y otras palabras de otros profetas y apóstoles. El Señor mismo dijo en 17:17, ya antes de su arresto, en el aposento alto, orando. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Obviamente, Él está diciendo lo mismo casi, misma enseñanza, mismo principio se puede aplicar aquí. Cuando yo leo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y qué dice el Señor cuando oró al Padre por nosotros? Santifícalos o purifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que dando a entender que Dios mismo, Él ha escogido utilizar su palabra para limpiarnos, para santificarnos, o otra palabra, purificarnos. Y por eso aquí dice, ¿con qué limpiará al joven su camino? Dando a entender que está sucio. No hay que limpiarlo limpio, hay que limpiarlo sucio. ¿Y quién aquí no ha regado alguna vez? No me refiero a regar con una manguera el agua, hablo de regar la vida. ¿Ok? ¿Quién aquí ha cometido errores? Y algunos no son errores, han cometido horrores. El Señor está dispuesto a limpiarte, no le hace lo que hiciste. No hay ningún pecado que usted puede cometer que la gracia de Dios no puede limpiar. ¿Ok? Perdonar. Hablamos de la gracia la semana pasada, era más teológico. Y había mucha información la semana pasada. Pero hoy más quiero hablar de la palabra. Y después veamos el segundo versículo, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Por eso es interesante. Porque tú se pone a pensar. Es uno que ha buscado al Señor con todo su corazón. Y aún así necesitaba ser limpiado. Necesitaba ser perdonado. ¿Y cómo? Pues ya sabemos. Hay que confesar nuestros pecados. Y si confesamos, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí dice, ¿con qué limpiará? Pues también eso abarca confesión. Pero no es tan fácil confesar. Es muy fácil decir, Señor, tú sabes que yo soy pecador. No.
Descríbeme tus pecados. ¿Cuáles son tus pecados? Comparte conmigo tu corazón. De veras, ¿cómo eres? ¿Por qué eres mentiroso? ¿Eres una persona con malos pensamientos? ¿Qué pecado? Pero aquí vemos, con todo mi corazón te he buscado. Aunque un hombre puede buscar al Señor, eso no quiere decir que no puede caer de vez en cuando, ensuciarse de vez en cuando. Pero después dice él aquí, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué tiene que ver los dos? Es interesante. Vemos aquí en versículo 10 que la palabra promueve la intimidad con Dios. ¿Quieres vivir una vida más íntima? Pues tienes que buscarle con todo tu corazón. Es decir, amarlo, ponerlo primero en tu vida, amarlo más que tu propio esposo, esposa, tus hijos, amarlo más que todo. Todo. Tanto amor por él que aún el amor que tú tienes por tus padres es como odio en comparación. Es como si tú comparas un nicle o un daime con alguien que trae millones de dólares. No es nada. Y así debe ser. El amor que tú tienes para con tu familia, tus hijos, debe ser como un daime en comparación con este amor de millones de dólares que tienes para con tu Dios. Fácil decirlo. Muchos aquí batallan con eso. Porque algunos aquí, yo les he dicho una vez, digo 2 veces, les digo 100 veces. Sus hijos son sus ídolos. Y Dios trata con ustedes hasta que aprenden. Ponlo primero en su vida. Así es. Pero aquí dice en versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Ok, con todo. Entonces, ¿cómo lo vamos a buscar? Pues en oración, sí, en parte. Pero mira lo que dice. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Es decir que si yo estoy buscando al Señor, pero no busco sus mandamientos, su palabra, es un farso esa búsqueda. Nunca lo voy a encontrar. ¿Por qué? Que tú no puedes amarlo y buscarlo de corazón hasta que la palabra de Dios, usted lo busca primero. Y aquí dice, usted mira aquí, mira muy bien aquí en versículo 10. Equivale, el buscar al Señor es lo mismo que buscar su palabra, sus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado, ¿ok? Él nos dice, y no me dejes desviarme de ti. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué estás diciendo? Tú dices que tú buscas a Dios, pero tú no lo buscas por medio de la palabra. Tú no lo estás buscando, no te engañes. Esa búsqueda es una búsqueda falsa. Y por eso él estaba ahí orando al Señor, pues una oración, como dije, pidiéndole, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y algo, aquí no dice promesas, dice mandamientos, que dice que él estaba buscando en la Biblia cómo vivir su vida para cumplir con los mandamientos de Dios. Esto es muy importante. Y después vemos aquí también, mira lo que dijo el Señor Jesús en Juan 15:7, está en tus notas. Si permanecéis en mí, ahora mire, y mis palabras permanecen en vosotros. Es difícil permanecer en Cristo y sus palabras no permanecer en nosotros. Bueno, ustedes, el peso, el valor que el Señor pone sobre su palabra. Para que seamos nosotros negligentes en esa área. Estamos nosotros causando un estorbo en nuestra intimidad con nuestro Dios. ¿Sabe? Es muy triste. Cuando David pecó con Betsabé y matando a su esposa, y viven en pecado, en su oración de arrepentimiento, él dijo en Salmo 51, vuélvame el gozo de tu salvación. Él no tenía gozo, no tenía comunión con Dios. Y si tú quieres tener comunión íntima con tu Señor, busca tu Señor en la palabra del Señor. ¿Tú crees que nada más orando eso es suficiente? Usted se equivoca. Orar es bonito. Hablando con Dios es necesario. Pero también tenemos que oír
Él habla con nosotros por medio de su palabra. Y es como se levanta esa comunión íntima entre los dos. Ese diálogo cotidiano. Entonces vemos que la palabra promueve la intimidad con Dios. Por eso Él dice aquí, para desviarse de la palabra es lo mismo que alejarse del Señor. Lo vuelvo a leer. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cómo busca el Señor? Por medio de la palabra. Depende mucho de la palabra. Pues el tercer versículo. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Pero por qué? Es oración. Para no pecar contra ti. Los dichos. ¿Qué son dichos? Son palabras. ¿Cuáles dichos? Tus dichos. Versículo 10, tus mandamientos. Versículo 9, tu palabra. Versículo 11, tus dichos. ¿Se ves? Entonces, ahora vemos aquí que la palabra brinda protección contra el pecado. ¿Recuerda cuando el Señor fue tentado en el desierto por el diablo? ¿Y cómo contestó el Señor a cada tentación que el diablo aventaba a él? Con la palabra. Dijo, dicho está, escrito está. Y todo en Deuteronomio capítulo 6. Y vemos entonces aquí que aún el Señor Todopoderoso, en forma de hombre, tuvo hambre. Pues usted ayuna 40 veces, usted no tendrá hambre. Y ayuna un día a ver si no tienes hambre. Pero el hecho es, Él fue tentado y contestó con la palabra. Y la primera cosa que Él dijo, cuando fue tentado para convertir las piedras en pan, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya dándonos a entender desde el principio de su ministerio, porque no ministró hasta que fue bautizado y fue tentado. Y cuando salió del desierto es cuando empezó a ministrar. So ya sabemos que su ministerio estaba basada en toda la palabra de Dios. Y dándonos a entender que no es tu dinero, no es tu salud. Tú puedes ir al gym y tener un cuerpazo. Tú puedes hacer mucho dinero y convertirse en multimillonario. Usted puede tener mucha fama como eso de Hollywood y quién sabe quién. Y Cristo dice, lo que te da vida es mi palabra. Ni la comida es suficiente para ti. Porque la comida alimenta el físico, el cuerpo físico. La palabra alimenta el espíritu, el hombre, la mujer interior. Entonces, y veamos eso. En el versículo 11, cuando Él dice, en mi corazón he guardado tus dichos. El Señor mismo nos demostró eso. Fue un ejemplo. Él peleó contra el pecado, contra las tentaciones, con la palabra de Dios. Y yo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a decir, este libro, la Biblia, el pecado te apartará de este libro, o este libro te apartará del pecado. Pero usted no puede hacer los dos. Pero dice, yo leo mi Biblia. No, leer tu Biblia no es suficiente. ¿Qué tanto de la Biblia está en tu corazón? En mi corazón he guardado tus dichos. Hay mucha flojera para meditar, para memorizar. Y damos lugar a los pretextos que el diablo pone en la cabeza. Es que no puedo memorizar. No me digas eso. Si alguien pone una pistola a tu cabeza y dice, memoriza 10 versículos, en un día memoriza los 10. ¿Eh? Pero si en la pistola en la cabeza tiene años en la fe y ni tiene 5 versículos memorizados. Para que vea. Nos vemos entonces. Después del versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Wow. ¿Sabe? Aquí Él está bendiciendo al Señor. Alabando al Señor, dándole gracias. Cada vez que tú das gracias y tú reconoces lo bueno que lo estás bendiciendo, porque no podemos bendecirlo de otra forma, menos que lo obedezco y le creo.
Si yo creo lo que Él dice, no más en Él, pero lo que Él dice, creer a Dios, de manera de bendecirle. Y entonces aquí dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ok. Ahora vemos aquí entonces, en este versículo, en el versículo 12, la palabra de Dios, es libro de estudio en la clase de vida. Por ejemplo, cuando usted va a cualquier escuela, puede ser primaria, secundaria, prepa, universidad, no le hace. Cualquier escuela que tú vas, siempre tiene libros. Se llama en inglés textbooks. Son libros de tarea. Son libros necesarios. Y te dice, hay que leer esos libros, esto, lo otro. Y te dan un montón de libros para comprar, que nadie los compra, pero tiene que comprarlos. Y después que pasó la clase, ya lo venden o lo tiran. Ya sabes, pero así es. Pero la Biblia no es así. Pero en ese sentido, todos estamos en una escuela como creyentes. Cuando tú naciste de nuevo, fuiste matriculado en la escuela de Jesús. Y Él te está enseñando cómo vivir su vida. Y es muy importante entender eso. Él quiere que tú seas como Él. Por eso el Padre nos moldea a su imagen. Eso dice ahí, fuimos llamados para ser ¿qué? Hecho conforme a su imagen en Romanos 8. Vemos entonces ahora algo interesante. ¿Ok? Recuerda lo que dijo, vamos a verlo, vamos a Juan. ¿Ok? Vamos a Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, en el Nuevo Testamento, el Señor está dando una de las tareas del Espíritu Santo o función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 25. 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora tomen en cuenta, la palabra clave aquí es dicho. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y aquí vemos los dichos, todo lo que los enseñó. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará, aquí se ve la Trinidad. Cristo habló en 25, el Espíritu Santo enseña y el Padre lo envía. A quien el Padre enviará en mi nombre. Así que por eso tenemos Cristo en el corazón o en nuestras vidas. No físicamente, pero por medio del Espíritu Santo. Cristo vive en nosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ahora mire, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La tarea del Espíritu Santo es para enseñarnos la palabra de Cristo, las palabras de Dios. Él es Dios. Entonces, tú no puedes aprender de la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios. Porque Él es el autor de la Biblia. Fue Él que inspiró. Sí, hombres escribieron, mas eran instrumentos. Es como si usted escribe un reporte con una pluma. No fue la pluma, oh, qué pluma, muy bueno, ¿cómo escribió? No, se da crédito a la persona que tiene la pluma en la mano. Los hombres eran como lápices o plumas en la mano de Dios. La palabra de Dios es lo que es de Dios, no de los hombres. Entonces, esa palabra es el libro de estudio en la clase de la vida. Ahora regresamos a Salmo 119. Y mira aquí en versículo 24. Pues tus testimonios. ¿Y qué testifica la Biblia? Muchas cosas, incluso de Cristo, pero también cómo vivir nuestras vidas. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Es decir, que Dios usa su palabra para aconsejarnos, como las escuelas tienen consejeros también. Todas las escuelas tienen consejeros. Se llaman en inglés counselors. Bueno, el Señor dice, te ha dado mi espíritu como maestro y mi palabra como tus consejeros.
Y la Biblia es el libro de texto para enseñarnos. No podemos usar otra palabra, un libro, un manual de la vida. Porque francamente no sabemos vivir nuestras vidas. No sabemos, nos complicamos demasiado. Somos torpes. Pero Cristo dice, ahora ya no vas a vivir tú, yo viviré en ti y viviré mi vida dentro de ti. ¿Y cómo haré? ¿Y cómo hará Él eso? Por medio de su palabra. Por eso dicen Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando los unos a los otros. ¿Okay? Entonces eso está en 3:16 de Colosenses. Es muy importante todo eso. Muchas veces hay si no desprecio, hay una negligencia de la palabra de Dios hoy día. Tanto decimos, creemos en la palabra de Dios y tan poquito la leemos y la estudiamos y menos meditamos en ella. Pero aquí dice, la palabra es el libro de la vida. Y también Hebreos, no hay que buscarlo en 4:12, que la Biblia discierne la palabra, discierne entre qué, lo que tú piensas y la intención de tu corazón. No es la misma cosa. A veces tu corazón te engaña y te hace hacer cosas buenas, pero por malas intenciones. ¿Ok? Por ejemplo, si vienes a la iglesia para buscar una novia, un novio, eso está mal. Viene a la iglesia para aprender más del Señor. ¿Eh? Es un ejemplo. O si tienes un negocio, quieres clientes y vienes a la iglesia para aumentar tu clientela. Quieres vender propiedades o vender cosas de maquillaje como Avon y esas cosas. Y busca la iglesia para levantar tu negocio. Eso está mal. No diga que eso no pasa. Eso pasa mucho. ¿Okay? Entonces, vemos. Ahora, aparte que la Biblia es el libro de estudio en la clase de la vida o la escuela de la vida, todos estamos aprendiendo. Vemos también que la palabra, vamos aquí al versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Otra vez, juicios de tu boca. La palabra de Dios son juicios. Ahora, mira lo que dice aquí. Primero lo guardó en su corazón, en versículo 11. Y él quiere aprender más en versículo. Ahora que está aprendiendo, él no puede quedar callado, quiere enseñar a otros. Y entonces, la palabra también nos inspira a enseñar a los demás lo que hemos aprendido, hermanos. Si la palabra nos inspira, nos motiva para enseñar a otros lo que hemos aprendido. ¿Nunca has leído la Biblia alguna vez y wow, como que un rayo de luz te pegó? Wow, yo nunca he visto. ¿Y qué es lo primero que quieres compartir con otros? Tal vez con tu esposa, con tu esposo, tal vez con otra persona, otra hermana, otra hermana. ¿Por qué? Porque aprendiste algo nuevo y fue, como dice en inglés, exciting, fue algo muy animador y wow. Bueno, imagina vivir una vida así, siempre aprendiendo más. Nosotros con 2 o 3 veces en la vida basta. No, Dios te quiere enseñar más. Y vemos aquí entonces que Dios usa nuestros labios y Él mismo, vemos aquí, Él nos inspira a enseñar a los demás, a lo que hemos aprendido. Y como dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿A quién lo contando? A otros. A otros. Y es contagioso. Cuando tú de veras tomes en serio la palabra de Dios y la estudies con esa hambre. Y Dios, ¿sabe qué, hermanos? Si tuviera que escoger, Dios, si usted le preguntaría, ¿qué vale más? ¿Dándole mucho dinero aquí en el plato de la ofrenda? ¿O leer su palabra con hambre? Tengo por seguro, Él prefiere que tú leas su palabra con hambre. ¿Sabe por qué? Porque lo estás honrando, demostrando aprecio, hambre, honor, veneración por su palabra. Ese es honrar y bendecir a Dios. No con el dinero que tú das. No digo que no diezme, es bien recibido. Pero yo tuviera como pastor que escoger una iglesia que da más dinero o una iglesia que ama más a su palabra, a la palabra de Dios. Yo prefiero una iglesia que ama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia va a cambiar. La iglesia va a ser impactante en la ciudad.
Más almas van a venir a Cristo que vale mucho más que dinero. Y prefiero que ustedes estudien más sus Biblias. Entonces, vemos aquí que la palabra también, ahora vamos a ver en versículo 14. En versículo 14, dice aquí, como dije, es más devocional, no estoy explicando cada versículo punto y coma, nada más repasando. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Wow. ¿Qué está diciendo él aquí? Yo tengo que escoger, dice el autor, entre el dinero y serme rico. No. Yo me gozaré más en el camino de tus testimonios. ¿Cuáles testimonios? Cuando uno lee de cómo él hizo el mundo en 6 días, descansó el séptimo. ¿Cómo es que él llamó un idólatra como Abraham y lo convirtió patriarca? ¿Cómo escogió un mentiroso y engañador como Jacob y lo convirtió en padre de las 12 tribus de Israel? ¿Cómo tomó una bola de idólatras y los sacó de Egipto y abriendo el mar rojo y proveyendo comida todos los días, maná en el desierto, sombra en el día en el desierto? Y todavía eran ingratos y como quiera demostró amor para con. Yo comienzo a leer y después en la cruz como el Señor envió a su Hijo unigénito, dejó su trono en gloria y vino. Y tú comienzas a leer nada más los testimonios de todo lo que ha hecho Dios. Y dice él, yo me gozo más en eso que en el dinero. Dame todos los dólares, no se compara con todos los testimonios de mi Dios. ¿Ves? Y la verdad, hermanos, uno puede compartir en la iglesia. No muchos amenes, porque no muchos de veras sienten así. No. Porque el dinero tiene mucha palanca en nuestras vidas. Y entonces las riquezas, y puede ser propiedades, puede ser inversiones de plata, de oro, las bolsas ahí en Nueva York. Y esas cosas son más importantes para nosotros. Entonces vemos también y después vemos que la palabra de Dios también llena el alma de gozo, pero déme aclarar un adjetivo, gozo verdadero. ¿Ok? Usted mira aquí, en versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Gozo, hermanos. Ese gozo que solo Cristo nos puede dar. Y mismo Cristo dijo en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado, palabra de él, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si nuestro gozo nunca será cumplido hasta que tomamos en serio la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Tú no vas a poder llenar ese vacío en tu vida con dólares, con familia, con carrera, con esto. Estudia la palabra, que la palabra de Dios sea la base de tu vida. Porque esa es la manera de honrar a Dios y Él te bendecirá con su gozo y su gozo correrá dentro de ti. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y después vemos el versículo aquí 15. Y dice aquí en el versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Wow. Ahora, eso es muy importante aquí. En tus mandamientos meditaré. Esa palabra mandamiento de veras es preceptos. Está bien, son preceptos. Pero la cosa es que si usted fija bien aquí, él está meditando en los mandamientos de Dios. Y vemos que la palabra renueva la forma de pensar en el creyente. Su manera de pensar va cambiando. Cuando recibimos al Señor, venimos con la idea del mundo, filosofías mundanas, pensamientos mundanos. Y poco a poco el Señor nos va cambiando. Y mira conmigo en Romanos 12, en versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, es decir, haciéndolo,
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces no sabemos. Pero si usted lee aquí en versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Eso quiere decir, voy a contemplar, voy a considerar, quiere decir, pensar bien, balancear bien las cosas, discernir las cosas. Y muchas veces, hermanos, nuestras mentes están siendo formados por el mundo o por la carne y no por la palabra de Dios. Pues aquí dice, ahí muy claro, en tus mandamientos meditaré. Ahora, ya que estamos en Salmos, mira el primer Salmo, Salmo 1. Muy bonito este Salmo también. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, o sea, consejos. Estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Ahora mire, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mira cómo será su vida en versículo 3. Medita, en su ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No nada más domingo en la iglesia. Día y de noche. Por eso me gusta meditar antes de acostarme en la palabra de Dios. Eso es uno de los versículos que me repaso yo. En Salmo 1. ¿Ve entonces que la palabra renueva la forma de pensar del creyente? ¿Eres un creyente? La Biblia dice en Corintios que tú tienes la mente de Cristo. ¿Okay? La Biblia dice en Gálatas que ya tú no vives, sino Cristo vive en ti. Dice en Filipenses que el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Entonces debe tener la mente renovada. Debe de estar pensando lo mismo. Es que así fui criado. Ni modo, cambia tu manera entonces. Vas a dar más lugar a tu padre como te criaron, que el Señor que te quiere cambiar. Y ahora vemos también la palabra cultiva entusiasmo en el creyente. Mira el versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Es una obsesión con la palabra. Es como un muchacho que ahora tiene una novia, siempre quiere estar con ella. O viceversa, ¿verdad? Ya cuando se casan ya no se aguantan, pero mientras son novios, quieren mucho. ¿No es así? Bueno, así está nosotros con la palabra. La palabra produce entusiasmo. ¿Sabe? En Salmo 84, versículo 10 dice, porque mejor es un día. 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mire, escogería antes de estar, ahora no en la casa de Dios, nos dice, a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de mandones de maldad.